Bien, entonces ahora sí, empezamos con todo. Bases biológicas del comportamiento. Uno de los puntos novedosos de algunos últimos años ha sido las neuronas espejo, que se descubrieron como elementos que sirven para tener empatía con los demás, sintonizarnos con los demás. Creo que esto ha sido un gran descubrimiento que sirve un poco para pensar en algo así como una sociedad de la mente, como diría un científico famoso, Marvin Minsky. Creo que tiene incluso un libro llamado La Sociedad, Sociedad de la Mente. En este caso se habla pues de que las neuronas, algún tipo de neuronas, un tipo especial de neuronas, llega un momento en que sirven para sintonizarnos con el prójimo, con los demás, y captar sus sentimientos, sus temores, sus vibras, sus buenas o sus malas vibras. A eso se le llama las neuronas espejo. Se dice que están ubicadas entre el lóbulo frontal, parietal y otros sectores internos del cerebro. Pero bueno, eso es como una novedad introductoria. Vamos a ver si por qué. Sistema nervioso, central, periférico, límbico y plasticidad cerebral. Son los temas que vamos a tratar. Empezamos entonces con el sistema nervioso y el eje principal que es la neurona. Bien, entonces ya ustedes, ¿cuántas veces habrán visto, no se les ha dicho que el eje central, el elemento principal del sistema nervioso, del sistema cerebral es la neurona? Y bueno, pues la neurona justamente cumple una importantísima función que tiene que ver mucho con la psicología, ¿no? Recibe información, genera información, transmite, conduce a través de señales electroquímicas. Electroquímicas, no se olviden. ¿Por qué le digo no se olviden? Porque justamente las señales electroquímicas no son tan rápidas como se suponía. Lo que pasa es que la reacción química es mucho más lenta que si solamente fuera un impulso eléctrico. ¿Sí? Por eso se ve que incluso algunos robots dotados de inteligencia artificial eh, generan una respuesta mucho más veloz que la que podría tener un ser humano, debido a que ellos solamente trabajan con señales eléctricas. Nosotros comandamos. Y dentro de esa combinación tenemos a los neurotransmisores, que son justamente como una especie de caldo en el que están flotando las neuronas. Y ahí se produce esa sinapsis, que no es otra cosa que la comunicación entre una neurona y la otra. Muy bien. Ahí entran entonces los mensajeros químicos. Esos mensajeros químicos que son pues los neurotransmisores, como por ejemplo la adrenalina. Ustedes deben haber escuchado lo de la adrenalina, que es la que genera esa chispa, esa energía, pero no es la única. Tenemos otras, epinefrina, GABA y otras más, que son también neurotransmisores. Entonces, yendo por ese lado, vemos pues que hay una serie de sustancias que sirven para acelerar o retardar ciertas reacciones, ¿no? Y junto con las neuronas, diríamos, comunes, están otras neuronas que existen para dar soporte a las principales. Estas células son las células gliales, que dan una especie de soporte a las demás para que puedan tener estabilidad. Muy bien. Entonces, entramos ahora a ver clases de neuronas. ¿Qué clases de neuronas hay? Básicamente, las sensoriales y las motoras.
sensoriales. Piensen ustedes un poquito en todo lo que es sentir, ¿no? Ver, oír, tocar, palpar, oler. Eso es en el aspecto sensorial. Y en el aspecto motor, las neuronas que sirven para generar información y que se active algún órgano, que se active. Algo que puede abrirse, cerrarse, moverse, desplazarse. Entonces, por ahí van estas neuronas, ¿no? Las neuronas efectoras o motoras que generan movimiento, generan una acción, y las neuronas sensitivas o sensoriales reciben información del exterior y también del interior del cuerpo. Esa información nos sirve para mantener un buen funcionamiento, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Muy bien. Y al lado de estas dos clases de neuronas están las neuronas integradoras, que son las que relacionan o asocian a las diferentes neuronas que están ahí. Muy bien. No se olviden entonces, dos clases principales de neuronas. Vemos entonces que se produce un estímulo, la neurona capta ese estímulo e inmediatamente lo retransmite. Ahí en esa retransmisión se produce justamente ese impulso que llega al cerebro o al órgano encargado de cumplir una reacción precisa que sirve para, como les decía, mantener nuestro estado vital en óptimas condiciones. Y dentro del sistema nervioso vemos una estructura compleja. Sistema nervioso central por un lado, sistema nervioso periférico por otro lado. El sistema nervioso central es el que está justamente en las áreas principales. Tenemos ahí pues al eje, al rey de todo este sistema, nuestro cerebro. Luego se incluye el cerebelo, el diencéfalo y el tronco encefálico. Pero vamos a ir viendo cada uno de ellos por partes. ¿Okay? Por otro lado, tenemos el sistema nervioso periférico con los nervios craneales y espinales. A nivel del sistema nervioso periférico, tenemos una clasificación más. El sistema nervioso periférico somático y el sistema nervioso periférico autónomo. Autónomo es decir, que no necesita de la voluntad de la persona, sino que sigue funcionando. Los latidos cardíacos, por ejemplo, la respiración, por ejemplo. Y vamos a ir viendo parte por parte cada uno de ellos. Tenemos entonces el sistema nervioso central. Como su nombre indica, es el centro, el eje que guía a todo lo accesorio. El sistema nervioso central es el responsable, pues, de procesar la información captada por el sistema nervioso periférico, es decir, todo aquel que está alrededor. Y transmite esa información a las diferentes partes del cuerpo. Que sientes frío, que sientes calor, que sientes dolor, etcétera. Toda esa información va siendo retransmitida de la parte periférica. Periferia es todo lo que es alrededor, hacia la parte central.
De esa manera no solamente se controlan estos impulsos, sino se controlan situaciones más complejas, como por ejemplo el conocimiento, la memoria. Todas las funciones cognitivas tienen que ver con este trabajo complejo que hace el sistema nervioso central. ¿Muy bien? Y ahora entramos ya a ver al rey de todo este sistema, al elemento principal. Ese elemento que ustedes han visto que crece incluso más rápido que el resto de los órganos humanos. Ustedes ven a un niño pequeño, siempre lo van a ver cabezón, porque el cerebro es lo primero que se desarrolla, crece. Por algo será. Justamente el cerebro es el que absorbe la mayor cantidad de sangre, puesto que necesita hacer un trabajo muy delicado. Por eso los niños pequeñitos pues siempre lo van a ver cabezones. Y el resto del cuerpo va creciendo lentamente con el paso de los años. Y más bien el desarrollo de la cabeza, el cerebro, como que ya se mantiene en un mismo tamaño por el resto de la vida. El cerebro, pues, ya les han dicho y ustedes recuerden que es el principal eje de todo este sistema. Procesa la información, regula la percepción, el pensamiento, el lenguaje, la memoria, las emociones, las funciones motoras y sensoriales. ¿Qué más? Imagínense, todo lo que hace el cerebro. Pierdes un brazo, no tienes ningún problema porque sigues siendo tú. Pierdes el otro brazo, ningún problema, sigues siendo tú. Pierdes el cerebro, ¿quién eres? En tu cerebro se va tu identidad, se va tu yo. Eso que hace que te sientas lo que eres. Por lo tanto, en el cerebro hay mucho que estudiar, que descubrir, y se siguen descubriendo las capacidades, ¿no? En la medida que la tecnología va avanzando. Vemos, como les decía, que es la parte más voluminosa del encéfalo. O sea, de toda la que llamamos cabeza, tenemos al cerebro como elemento más desarrollado. Imagínense ustedes que está formado por 86.000 millones de neuronas. Y no solo eso, más sorprendente aún es que esas 86.000 millones de neuronas hacen conexiones constantemente. ¿Cuántas conexiones pueden hacer esas 86.000 millones de neuronas? Se dice que ni todos los astros del universo podrían llegar a hacer esas conexiones sinápticas. Con 2 o 3 elementos, ¿cuántas combinaciones podemos hacer? 6, 16, 26. Imagínense Colombia. Por eso es que hemos sido capaces de crear tanta tecnología que ahora parece magia. Realmente si un anciano, una persona del siglo XIX, XX, estuviera vivo y viera lo que está sucediendo en el siglo XXI con la tecnología, le parecería magia. Le parecería un milagro celestial. Y todo es producto de esto, del cerebro, que ha sido cada vez entrenado para grandes desafíos, ¿no? Por eso el cerebro está bien protegido, ¿no? Tiene su casco natural, que es el cráneo. Pero dentro del cráneo tiene otros cascos, más blandos, más delgados, como las meninges. Imagínense que el 60% del cerebro es grasa. Increíble, ¿no? Por algo es que si tiene más grasa, uno a veces tiene algún problema con el cerebro. Dice, vamos a alimentar el cerebro y vamos a tomar omega 3.
deben haber oído ustedes. El omega 3 no es otra cosa que aceite de pescado. Y ese aceite de pescado justamente es una especie de suplemento vitamínico que sirve para, diríamos, entre comillas, alimentar al cerebro. Porque el cerebro es básicamente grasa. Toda la información, todas las neuronas, esos miles de millones que tenemos, están ahí apretujadas, arrugadas, embutidas en nuestras cabezas. Por eso tiene esa forma que se ve como algo arrugado. Si eso se extendiera, imagínense ustedes la superficie que tendría. Y qué curioso, que es el único órgano que no siente dolor. Usted era profundo si siente dolor de cabeza. Esa es otra cosa. Estamos hablando no que tienes o no tienes dolor de cabeza. ¿Tienes dolor de cabeza? Ok. Pero no tienes dolor de cerebro. Es distinto. Dolor de cabeza. Claro, te puede doler el cráneo, el cuero cabelludo. Te puede doler la presión que hacen las arterias. Pero en sí, científicamente se dice que el cerebro no tiene receptores de dolor. Sería por eso que antiguamente, pues en nuestra cultura, Paracas, ¿no? Por ejemplo, no tenían temor a hacer cirugías al cerebro. Las trepanaciones craneanas, ¿no? Las hacían con fines terapéuticos. De los resultados no se sabe, pero por lo menos se ve que sí usaban esa terapia quirúrgica. Qué interesante. Y bueno, para poder entender el cerebro, esta masa que les he mostrado, no necesariamente tenemos que abrirlo y poner un microscopio, sino gracias a las investigaciones científicas, por criterios didácticos más que nada, se han hecho divisiones. Y una división de las más sencillas es dividir al cerebro en dos mitades iguales. No es que el cerebro tiene dos mitades iguales y siempre es así. Lo que se hace es con criterios didácticos, es decir, para poder conocer mejor el cerebro. Se ha dividido en dos hemisferios. Hemisferios, hemi, que significa mitad, ferio que viene de esfera. O sea, las dos mitades de una esfera. Aquí vemos pues el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. De acuerdo a los estudios que se han hecho, se ha ido descubriendo que el lado izquierdo de nuestros cerebros tiene un desarrollo más pronunciado en el aspecto verbal, en el aspecto de los razonamientos, sobre todo esos razonamientos que se basan en abstracciones. El cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo, trabaja de manera secuencial, ordenada, metódica. Eso que se exige en el mundo académico, eso es lo que hace el hemisferio izquierdo. Sigue directivas, sigue normas, sigue pasos, todo secuencial, ordenado. Aplica mucho la razón. No se deja llevar por impulso. ¿Cómo está el cerebro con esas características tan claritas que se han ido descubriendo poco a poco? Básicamente el cerebro o el hemisferio izquierdo es simbólico. Maneja íconos, símbolos. Y siempre trata de basarse en lo que ve, en lo que está ahí frente a él. Es decir, se basa en la realidad. También se dice que allí, en esta parte, en este hemisferio, se produce la expresión oral. Estoy haciendo en este instante. Hablar. Hablar correctamente utilizando el lenguaje. Y el cerebro en el lado izquierdo es lineal.
es decir, secuencial, ¿no? Hago esto, luego aquello, luego lo que sigue, y así hasta llegar al final. Y básicamente, este lado del cerebro es lógico. Siempre aplica la lógica. Aplica la lógica. Esto tiene que ser así porque esto es así, etc. Y miren ustedes qué distinto es el hemisferio derecho. Tiene características opuestas en muchos casos. Si el hemisferio izquierdo es verbal, pues el derecho es no verbal. Por eso lo han puesto con colores en medios psicodélicos, para simbolizar que el hemisferio derecho de nuestros cerebros es más que nada analógico, atemporal, es decir, no sigue una secuencia, se puede mover entre un tiempo y otro tiempo, o se guía por la lógica, sino más bien por las emociones, por los impulsos, por los sentimientos. Se dice que el hemisferio derecho es holístico. ¿Qué significa holístico? Que relaciona todo con todo. Si se produce, por ejemplo, un temblor en este instante, el cerebro en el aspecto holístico lo que hace es tratar de analizar que este movimiento telúrico que ha ocurrido posiblemente se debe a un desplazamiento de las placas tectónicas que están en el fondo del mar, y que eso a la vez va a afectar a las personas generando miedo, y que este miedo a su vez va a generar caos, y que este caos puede producir incluso otro tipo de problemas en empresas, en hogares, en instituciones, en colegios, y que posiblemente este temblor tenga algún aspecto cósmico, y hasta espiritual, donde tal vez la humanidad no está actuando de manera adecuada y por eso recibe una especie de castigo. Miren, todo lo que proviene de un análisis holístico. Lo holístico es relacionar todo con todo, asociar un hecho con todos los demás elementos. No es decir, el cerebro izquierdo diría simplemente, pues, bueno, el temblor se movió la tierra y se acabó, a seguir trabajando. Pero en este caso, no. Holísticamente empiezas a relacionar una cosa con otra y con otra. Algo así como un Leonardo da Vinci relaciona la ingeniería con el arte. El arte lo divides en música, pintura, escultura, arquitectura, y sigues mezclando con política, religión, economía, medicina, todo con todo, porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Las cosas no suceden de manera aislada. Todo tiene un contexto, y por eso se producen incluso los errores. Estaba viendo yo cómo se producen algunos accidentes de aviación, y dicen que el accidente en realidad no se produce por una falla de un instante, sino que ha sido una cadena de fallas que ya venían incluso de días atrás y que no se han observado como deberían haber hecho. Eso es, digamos, en el aspecto holístico. Pero el cerebro también visualiza en su lado derecho, tiene la capacidad de imaginar, de anticipar, de predecir incluso. Es fantasioso. El cerebro derecho le gusta más que nada hacer las cosas al azar, no planificar, sino vamos de una vez, lo que salga, sí, lo que salga. ¿No? Es creativo, es decir, inventa cosas, genera cosas nuevas, originales, y llama la atención de esa manera. Por eso se dice que el hemisferio derecho, pues, es el lado artístico del ser humano. Y por supuesto que también es intuitivo.
que tiene cierta sospecha de que tal o cual cosa sucederá de tal manera. No es que es un análisis, no es que dice, esto sucede porque si yo le saco la raíz cuadrada de esto, sale. No. La intuición viene como una corazonada, como una sospecha, como quien dice, me late, me tinca que esto va a ser así, y sucede. Entonces, miren esa enorme diferencia entre los hemisferios. ¿Y por qué los tenemos así, no? Tan distintos, tan opuestos incluso, para que luego el ser humano utilice los dos y los complemente. Por supuesto que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tiene un poquito más desarrollado un lado que el otro. Si ustedes se pueden a pensar, alguien dirá, bueno, yo entonces tengo más desarrollado el lado derecho, porque me gusta el arte, me gustan las cosas sin planificar mucho. Y otros dirán, yo soy más hemisferio izquierdo, me gustan las cosas ordenadas, lógicas, metódicas. A mí que me den una razón, no que me digan, cómprame esto porque quiero que me compre, pero no sea compra. Yo no te compro así. Yo te compro tu producto si me das una razón, si me dices, este producto le va a solucionar tal cosa, este producto es bueno, etcétera. Entonces, miren ustedes, pues qué interesante es esto de la división que se ha hecho con criterios didácticos y cómo se ha encontrado esa diferencia. Y aquí les voy a hacer una pregunta un poquito para ir matizando lo que yo expongo con lo que ustedes piensan. Pueden activar su micrófono para la pregunta. Pueden ser. Escuchen, si el hemisferio derecho es el encargado de la creatividad, de la imaginación, ¿por qué en la educación tradicional se valora más el hemisferio izquierdo? Cualquiera de ustedes puede pensar un poquito y me dice, voy a repetir si tal vez alguno ha escuchado o leído lo que pregunté. Si hemos dicho que el hemisferio derecho es el encargado de la creatividad, de la imaginación, entonces, ¿por qué cuando se da un examen de admisión, cuando estás en el colegio y te toman un examen, básicamente lo que te evalúan es conocimientos? ¿A qué creen que se debe que sucede eso? ¿Por qué no te toman un examen como para el hemisferio derecho? Algo que sea espontáneo, creativo, inventivo, imaginativo, fantasioso. ¿Será porque no vale eso? ¿O por qué creen? ¿A quién se le ocurre alguna explicación? No hay respuestas buenas ni malas. Simplemente ustedes den su opinión. ¿Qué Miss, suponen? Miss, no se lo entiende muy bien, creo que el micrófono está fallando. Se escucha como que muy lejano y muy despacio. A ver,
No se escucha, Miss. No se escucha, Miss. Nada. Está en silencio. A ver, ahí se escucha. Ah, toma. Sí, Miss, ahora se escucha mejor. Ahí se escucha, sí, ¿no? Sí, Miss, se escucha mejor. Muy bien, gracias, gracias, sí. A ver, vamos a... Sí, es bueno que me avisen, por favor, para poder mejorar el sistema técnico. Muy bien, la pregunta es, si el hemisferio derecho, que es el encargado de la creatividad y la imaginación, ¿por qué se toman exámenes, por ejemplo, en los colegios más orientados al hemisferio izquierdo? Es decir, a la parte lógica y metódica. ¿Alguien tiene alguna explicación que se les ocurre? ¿Será porque A el ver, hemisferio, será porque el hemisferio derecho es el que tenemos más desarrollado los seres humanos? entonces, digamos, los exámenes cuando se toman, por ejemplo, un examen que toman, un examen de admisión, por ejemplo, ¿qué creen que esté evaluando más? ¿Está evaluando al hemisferio izquierdo o al derecho? ¿Y por qué? ¿O está evaluando los dos? ¿Los dos, Miss? Podría ser, ¿no? Dependiendo qué tipo de examen toman. Si solo toman un examen de conocimientos, ni hablar, ¿no? Solamente te están midiendo todo lo que genera el hemisferio izquierdo. Y al derecho como que lo chotean, ¿no? Bueno, ese no importa. Pero un verdadero examen te mide no solamente conocimientos, sino sentimientos, emociones, toda la capacidad imaginativa, inventiva, ingenio, creatividad. Muy bien, continuemos entonces. También hay otra división cerebral. Esta otra división ya está hecha en lóbulos, que ya ustedes también deben haber visto. Lóbulo temporal, cerca a las orejas, lóbulo frontal, justamente en la parte delantera, lóbulo parietal, encima, y lóbulo occipital. En el lóbulo Profesora, frontal, sí, creo que dejó de compartir pantalla porque no la vemos. a ver, a ver, a ver. Sí, efectivamente nos han quitado la... ¿Qué pasó? Nos han quitado. Voy a tener que enviar un mensaje nuevamente al señor técnico. ¿Qué pasó? Nos han quitado sí, sí, la opción de compartir se desaparece. Ya no veo la opción de compartir acá.
A ver, esperemos que tengamos una respuesta rápida. Ahí acabo de enviarle un mensaje al encargado de este participo. Se desapareció la señora. Sí, es importante que ustedes me vayan analizando, ¿no? Por ejemplo, se oye, no se oye, se escucha, se ve la diapositiva, ¿no? Se ve. En una de las grabaciones de clase que yo hice, estuve revisando, nadie me había informado, no ustedes en otra sección, que no se veían las diapositivas. En total que terminé la clase, nadie me dijo. Solo cuando vi la grabación de mi clase me enteré que no salía ninguna imagen. Así que es bueno lo que se llama el feedback, ¿no? El feedback es la retroalimentación. Yo te aviso, yo le digo a usted, se escucha, no se ve, etc. Ya le he enviado el mensaje al técnico, no sé en qué detalles estará, pero yo no puedo activar la opción de compartir, porque si por mí fuera activo, pero acá en el mensaje dice, solo pueden activar esta opción los organizadores y moderadores de la reunión. Eso es lo que dice. Y si esto se sigue demorando, voy a tener que llamar. Sí, nuevamente. Ya se ven mis... Listo. Y ahora sí. Ya se está viendo, ¿no es así? Sí se ve, profesora. Muchas gracias. Ya. Seguimos entonces. Decíamos los lóbulos y las áreas corticales. En el lóbulo frontal está, por ejemplo, el área de boca,
todo lo que es el área psicomotriz. En el lóbulo temporal, las funciones de la memoria y la percepción auditiva. Sí. Muy bien. En el lado occipital, lóbulo occipital, es el que procesa las imágenes, es como la cámara de una televisión. Por eso está en la parte más al fondo del cerebro para realizar ese procesamiento, digamos, del video. Y el procesamiento del audio está en el lóbulo temporal. En el lóbulo parietal está el esquema corporal, es decir, cómo nos damos cuenta de lo que es delante, atrás, izquierda, derecho, arriba, abajo, ¿no? También la sensibilidad, sensaciones de calor, la sensación en general de temperatura, ¿no? Y las representaciones espaciales. Es decir, que cada lóbulo cumple una función específica. Recapitulando. Temporal, funciones mnésicas, sea memoria, la percepción auditiva, lóbulo occipital, procesamiento de imágenes, básicamente eso, parietal, conocimiento de nuestro esquema corporal, sensibilidad, captar la temperatura, frío, calor, y el lóbulo frontal, que se considera el más importante. El lenguaje, la generación de la escritura, la articulación del lenguaje. Ahora, en el mismo cerebro vamos a ver un detalle curioso más que nada. Estamos hablando del homúnculo de Penfield. ¿Qué es el homúnculo de Penfield? Para empezar les explico. Homúnculo es como quien dice hombrecito, un hombre pequeño. Penfield es el nombre del científico. A un científico se le ocurrió dibujar a un hombrecito, pero con ciertas características, que tenga más grande aquello que desarrolla más sensibilidad. ¿Y dónde tenemos más sensibilidad? Por ejemplo, en los labios, en la lengua, en el rostro. Por eso ven ustedes cómo el rostro está más grande. Y partes pequeñas, por ejemplo, la espalda, la rodilla, la pierna, no tiene tanta sensibilidad como, por ejemplo, podemos tener en la lengua o en la yema de los dedos, que captamos muy bien la textura de una tela, por ejemplo. Entonces, por eso se hizo ese dibujo extraño que ven ustedes ahí. O sea, fue producto de una imaginación. Dijo, voy a suponer que es un ser humano, pero un ser humano deformado. ¿Deformado por qué? Porque de lo que se trata es de poner en mayor relieve aquello que tiene más desarrollado. Entonces vemos ahí, por ejemplo, todo lo que es la parte motora también, donde realiza mayor actividad motora, los ojos, por ejemplo, constantemente en movimiento, los párpados, la lengua cuando estamos hablando rápidamente, ¿no? Movimiento rapidísimo. El lenguaje es producto de una articulación muy compleja y rápida. La mandíbula, la lengua. Y por el lado de la sensación, ¿dónde sentimos más? ¿En qué parte del cuerpo? En los labios, por ejemplo. Por eso existe el beso, porque justamente es la parte más sensitiva, ¿no? La unión de los dos labios, pues es justamente como que te pasa una electricidad, una sensación que puede ser agradable, en algunos casos desagradable. Entonces, en el rostro, ahí se dice incluso en el dedo pulgar, hay más sensibilidad, de acuerdo a lo que hizo el análisis del científico, el doctor Penfield. Y así, y eso está en relación pues con la corteza del cerebro. ¿Qué es la corteza? Es como la cáscara del cerebro. A eso le llamamos la corteza. Cuando hablamos de la corteza de un árbol, igual, ¿no? La cáscara del tronco, sacamos su cortecita, igual es el cerebro. Tiene esa cáscara. Y en esa cáscara está lo más importante,
ahí está eso que se llama la materia gris. Es decir, todo aquello que nos sirve para tener talento, inteligencia, personalidad, está en la superficie, no está adentro. Adentro ustedes ven simplemente una sustancia media amarillenta, pero en la superficie, que se llama la corteza, ahí está todo esto concentrado. Muy bien. Y detrás del cerebro está el cerebelo. ¿Qué es el cerebelo? Es un órgano que guía nuestros movimientos, permite que tengamos equilibrio. El cerebelo hace que tengamos esa coordinación motora al caminar, al bailar, al tratar de mantener el equilibrio y no caer. Si ese órgano que vemos en esta imagen, que está en la parte posterior del cerebro, tiene un daño, pues la persona pierde el equilibrio, se cae y tiene lo que se llama dismetría, es decir, falta de equilibrio de su propio cuerpo. Si estuviera, por ejemplo, caminando, da 2 pasos y al suelo. ¿Por qué? Porque no está en buen estado el cerebelo. Y así entramos y luego bajamos del cerebelo a lo que se llama el tronco encefálico. El tronco encefálico ya es como la raíz. Ustedes han visto, ¿no? Cerebelo, una bolita ahí abajo, y luego viene como un tronco. Ese tronco es el tronco encefálico. Las lesiones ahí pueden producir situaciones graves en el ser humano, como por ejemplo lo que se llama el estado de coma. ¿Qué es el estado de coma? Es estar como un ser vegetal. O sea, estás vivo, pero ya no sientes. Respiras, tienes ganas de hacer tus necesidades fisiológicas, pero ya no tienes comunicación con el exterior y con el lenguaje, incluso ni con señas. Entonces, estas situaciones vienen porque hay una desconexión en alguno de los elementos que forman el tronco encefálico. Por ejemplo, ¿dónde? Y ahí lo vemos. En el mesencéfalo, en la protuberancia, en el bulbo raquídeo o en la médula espinal. Sobre todo en la médula espinal. Yo les cuento un caso. Tengo una amiga que se fue al extranjero y en el extranjero sufrió un accidente. Este accidente le lesionó la médula espinal. Ha regresado, pero ya en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque de la cintura para abajo ya no siente. Ella, esta persona, puede incluso estar quemándose el pie y no se entera. Incluso me contó un caso. La habían llevado a la playa, la habían bajado de su silla de ruedas y la pusieron sobre el pie. En algún momento ella quiso moverse, como movía solo del tronco hacia arriba, no se había dado cuenta que uno de sus pies estaba justo como pisando un trozo de vidrio. Hasta que alguien la vio y se dio cuenta que su pie estaba sangrando. Dijeron, oye, tu pie está sangrando. Y ella recién ahí se dio cuenta que su pie estaba bañado en sangre. Y ella no se había dado cuenta. Miren cómo la médula espinal, que es como un conducto eléctrico, si lo cortas, ya no sientes nada. Sientes hasta donde está bien el cable. Es decir, si te cortan el cable a la mitad de la espalda, solamente vas a sentir de esa mitad de la espalda hacia arriba. Y de ahí para abajo, nada. Ya no hay información de calor, de dolor, de frío, nada. Imagínense ustedes qué importante es este elemento básico que se dice que es incluso más veloz que el cerebro. Ustedes sienten una sensación de dolor o de quemazón, ustedes retiran su mano, por ejemplo, y ese acto de retirar la mano ha sido más veloz que lo que el cerebro pudo haberlo hecho. Es decir, la información no llega al cerebro. La médula espinal se encarga de que tú retires automáticamente el brazo, por ejemplo, la mano, de ese lugar que te está haciendo daño. Entonces es bien interesante saber cómo la médula espinal cumple ese rol vital
para mantenernos con toda nuestra integridad, ¿no? Muy bien. Entonces, justamente hablando de la médula espinal, transmite sensaciones, generación de movimientos. Ese procesamiento de la información es rapidísimo. La reacción es inmediata. Es como les decía, es el cable principal. Cuando estamos en la calle y vemos en los postes un cable más grueso que los demás. Ya, ese cable más grueso que los demás es la médula espinal hablando de nuestro cuerpo. Ese cable principal es el que produce una reacción rápida, refleja. No pienses, simplemente te hace que tú retires algo o que ataques inclusive, si se trata de defender tu vida. Por eso tú muchas veces o la gente dice, lo hice sin pensar. ¿Será cierto? Sí es cierto. Muchas cosas el ser humano las hace sin pensar porque activó su médula espinal, inmediatamente le hizo generar una respuesta. Ya después recién se lo, uy, lo erró, uy, le pegaba, golpeé esto, pero lo hiciste en defensa propia o lo hiciste porque cuidabas tu integridad. Entonces, esto es rapidísimo. A nivel sensorial, es lo más veloz que tenemos. Muy bien. Una pregunta para ustedes. Hemos hablado hasta aquí del cerebro, hemos dado información acerca de los hemisferios cerebrales, de los glóbulos temporales, occipitales, parietales, frontales. Y bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si una persona se le detecta que tiene un tumor y hay que sacar ese tumor si la persona quiere seguir viva? Resulta que el tumor está en uno de los dos hemisferios del cerebro. Y como el tumor es tan grande, a esa persona le extraen todo el hemisferio, uno de los hemisferios, y le dejan solo con un hemisferio en su cabeza. La pregunta es, ¿podrá sobrevivir esa persona? A ver, ¿qué dice? No. Sí sobrevive mis, pero en estado vegetal. ¿Bien? ¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta? No logra sobrevivir. Si ustedes, terminada la clase, quieren saber la respuesta exacta, se las doy, pero algunos no van a creer. ¿Qué va a ser? Bueno, la respuesta es que sí sobrevive y sobrevive bien. Me dirán, ¿qué? Se han comprobado muchos casos, sobre todo en niños, que por accidente o por cirugías han perdido todo un hemisferio, es decir, se han quedado solo con la y han seguido su vida. ¿Cuál es la explicación? ¿Saben cuál es la explicación? Plasticidad cerebral. Es decir, el cerebro Adaptación. que queda, claro, el pedazo de cerebro que te queda desarrolla las funciones de la parte que ya no está. ¡Qué maravilla! Y eso es cierto. Ya se ha comprobado casos accidentados, personas que han perdido la mitad de su cerebro, como ese te queda con la mitad de tu cabeza. Y sigue vivo. ¿Por qué? Por la plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Es la capacidad que tiene nuestro cerebro de reemplazar aquellas partes que le faltan. Dense cuenta ustedes qué maravilla es esto, ¿no? ¿Cómo es posible? Uno diría, no, si te sacan de la cabeza ya, pues te mueres. No se muere, no se muere. Yo igual, cuando era estudiante como ustedes, yo no creía. Pero luego me mostraban casos reales. Gente que ha vivido, porque ese pedazo de cerebro que le queda, pues, reemplaza todo lo que el otro cerebro ya no tiene, ya no. Entonces, por ese lado, es una maravilla el cuerpo humano, específicamente hablando del cerebro.
Muy bien. Ahora, yendo ya al sistema nervioso periférico, es decir, ya no el cerebro, sino lo que está alrededor. Lo que llamamos los nervios. Tenemos los nervios raquídeos. Los nervios raquídeos son los que salen de la columna vertebral y se reparten en todo nuestro cuerpo. Ahí está pues ya de manera detallada como desde el centro de la, ¿no? Está la misma médula ósea, van saliendo este grupo de nervios que se conoce con el nombre del sistema nervioso somático. Somático relacionado con soma, que es órgano, cuerpo. Básicamente, entonces, esto comparado con el sistema nervioso periférico, que tiene otro grupo de nervios, los nervios craneales, que justamente están, pues, en el eje principal de todo este sistema. Y bueno, ahí ya quienes tienen interés en conocer más del mundo de la medicina, de la biología, de la neurociencia, van a ir estudiando estos aspectos de manera más detallada, viendo cada uno de esos pares craneales que tienen unos nombres extraños. Nervio, por ejemplo, troclear, abducens, ¿no? Hipogloso, bueno, ya hay un poco, pero no preocuparse porque las preguntas no van tan detalladas a este aspecto, sino a lo que yo, por ejemplo, les genero como preguntas. Los docentes los docentes de cada curso, generamos un banco de preguntas. Entonces, por eso las preguntas que yo a veces les hago tienen que ver con las preguntas que nosotros elaboramos para los exámenes de admisión. Entonces, es importante tomar en cuenta las preguntas que el docente hace, porque sabe por qué está haciendo esas preguntas. No le pregunta cualquier cosa, cuántas partes tiene esto. Nos vamos por un lado que sabemos qué es lo que más a ustedes les va a interesar. Por más que vean detalles pequeños, que si todo esto no me lo voy a memorizar, necesitas hacer eso. El sistema nervioso autónomo, por ejemplo, es el que tú no lo controlas, se controla solo. Por ejemplo, te vengo ganas de estornudar, ya pues, no te queda otra, ¿no? Ganas de toser, ganas de reírte, salivación cuando estás con hambre, o se te seca la boca porque estás con alguna preocupación, dice se te ha secado la boca. Y tenemos el sistema parasimpático y simpático. Igualito como hablando del cerebro, cada uno cumple una función opuesta. El parasimpático contrae la pupila del ojo. El simpático dilata la pupila del ojo. ¿Se dan cuenta? O sea, uno hace lo contrario del otro. El parasimpático estimula la salivación. Por ejemplo, vas a comer, genera más saliva. Y el simpático inhibe la salivación, es decir, te quita saliva, se te reseca la boca. Todo tiene su razón. Igual es cuando tienes la vejiga, pues ya, que no más dices, quiero salir a orinar y tengo que salir, porque ya tu cuerpo te está avisando a través de los esfínteres. Los esfínteres son justamente como la válvula que está controlando la salida del alma. Esfínter anal, uretral. Contrae la vejiga, el otro dilata la vejiga, o la relaja en este caso. Contrae los bronquios, dilata los bronquios. Estimula la actividad digestiva. Cuando terminas de comer, empieza el trabajo. Empieza a trabajar tu aparato digestivo. Y en el otro caso, frena la actividad digestiva, la inhibe. Este equilibrio entre el sistema parasimpático y simpático hace que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Finalmente tenemos el sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? Es un grupo de elementos de estructuras subcorticales, es decir, que están por debajo de la corteza, que regulan nuestras emociones, nuestro comportamiento, la motivación, la memoria. Entonces, recuerden ustedes, el sistema límbico genera esas sensaciones que tenemos
y las genera de manera adecuada. Si hay un exceso, pues terminamos descontrolado y llorando, haciendo alguna crisis nerviosa. Por eso la crisis nerviosa viene cuando el sistema límbico está sobrecargado de trabajo. Igual sucede con la memoria, o sea, activas tu memoria, perfecto. Pero si tú fuerzas, quieres aprender más y más todo en un solo día, pues te bloquea la motivación igual. Puedes estar motivado a estudiar, pero si te recargas de obligaciones, esa motivación se anula. A eso es lo que se llama la mente plana. Te sientas a dar un examen de admisión y sientes que la mente está en plano. ¿Por qué? Porque hay un exceso de tensión, un exceso de estrés. Y ya no es estrés, se convierte en distrés. El estrés es cuando tú sientes cierta sensación nerviosa, pero positiva, quieres resolver. Distrés es cuando ya hay un exceso de estrés y ya no lo pueden manejar. Eso es. Miren cómo todo nuestro organismo está regulado, como una inmensa máquina sumamente compleja para poder entenderlo en su totalidad. Habíamos dicho entonces que la plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el cerebro de reemplazar aquellas cosas que ya no tiene. No solo por un accidente, puede ser que sea porque ya la persona es anciana. Si es anciana, ha perdido neuronas. Algunas neuronas empezaron a morir, cada día van a morir neuronas. Y entonces las neuronas que sobreviven se encargan de realizar esas tareas de las otras que ya han fallecido. Entonces podemos aprender a lo largo de la vida. Solamente los niños aprenden muy bien, sino los adultos, si constantemente hacen uso adecuado de su cerebro. Bien, entonces aquí otra preguntita. ¿Por qué la persona, por ejemplo, está expuesta al calor excesivo? ¿Por qué retira la mano al fuego antes de darse cuenta que había ahí un foco de calor? Por ejemplo, ponte que está cerca de una cocina. Pones sin darte cuenta, tu mano cerca de un sitio peligroso y tu mano, como quien dice, tu mano solita, se retira de ahí violentamente. Y tú recién volteas y piensas. Dices, uy, ahí había algo caliente. Como que tú recién reaccionas, pero ya tu mano se salvó hace rato. Te ganó. ¿A qué cree que se debe esa diferencia? ¿Qué pasó ahí? Porque el encéfalo envía una onda al cerebro que está en peligro, que está bajo riesgo y por eso quita la mano. El órgano es otro, no es el encéfalo. A ver quién se ¿Por acuerda instinto propio? ya, pero ¿qué órgano es el que te provoca que tú retires la mano? Después recién volteas y dices, uy, La médula espinal. la médula ¿El espinal. encéfalo? No, la médula espinal. Porque la médula espinal no te consulta. La médula no te dice, cerebro, ¿sabes qué? Hay calorcito, ¿eh? Por si acaso, retira de ahí. No te pregunta. Te hace sacar la mano más rápido que inmediatamente y tú recién volteas. Ay, recién te das cuenta. Cuando yo digo recién te das cuenta, tu cerebro recién computa, pero ya la médula hace rato te sacó. Ojo que hablamos de un caso, calor. Puede ser frío, puede ser un corte, puede ser precipicio. Instintivamente la médula te hace que te retires de ahí. Y tú recién, a los 2 segundos, al segundo recién, tú recapacitas. Uy, casi me caigo, me salvé. Quien te salvó no fue tu cerebro, te salvó la médula. Porque la médula, repito, no consulta al cerebro. La médula reacciona.
cuida tu vida siempre, la médula. Por eso les decía el caso de mi amiga. Como su médula está rota, cortada, no se entera que se está cortando los pies o el pie. No se entera, ¿ok? Entonces ahí el elemento básico de todos es la médula espinal. ¿Ok? Muy bien. Siguiente pregunta. A ver. ¿Ustedes creen que el sistema límbico decide por nosotros, tengamos o no tengamos razón? El sistema límbico, a ver, voy a colocar, creo que ya, vamos a retroceder. Ahí está el sistema límbico. Entonces vamos a ver el caso del sistema límbico. O sea, el sistema límbico decide por nosotros antes de que lo haga la razón. ¿O cómo es eso? El sistema límbico decide primero. El sistema límbico decide primero. A ver, ¿qué dice? ¿Alguien más que quisiera dar su opinión? Repito, No, primero reacciona el cerebro y el sistema límbico ya genera la acción. entonces la pregunta ¿es cierto que el sistema límbico decide por nosotros antes que lo haga la razón? ¿Qué dicen ustedes? No, primero es la razón, después el sistema. A ver, alguien más. Bueno, la idea es que en parte sí. Es decir, el sistema límbico reacciona emocionalmente antes de que la corteza prefrontal racionalice la experiencia. Es decir, tu cerebro aplica su razón. Le dice, fallecido tu mejor amigo, tienes que estar triste. ¿Okay? Claro, y estoy triste. ¿Cómo va razonando? Pero el sistema límbico genera una sensación, en este caso una emoción de tristeza, ya de una manera ligeramente adelantada a lo que tu cerebro finalmente va a aceptar. O algo así como que el sistema límbico te dice pena, dolor, duelo, tristeza, melancolía, depresión, como que consulta. Y el sistema prefrontal, ese que razona, que aplica la lógica, evalúa. A ver, efectivamente sí es motivo para pena. Puedes empezar a hablar cosas tristes, a llorar, etc. Por eso hay un dicho que ustedes deben haber oído que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Es decir, si tú no percibes algo, no te vas a sentir triste, ¿no? Porque no te has enterado. Por ejemplo, puede haber fallecido un ser querido, muy querido por ti, pero nadie te ha dado esa noticia. Tú sigues tranquilo. Eso dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Todavía no sientes mientras no tengas la información. A eso me refiero. Una vez que recibes la información, ya, inmediatamente se activa todo el sistema psicológico. Sientes tristeza, te bloqueas, dependiendo del grado de emoción. Por eso muchas veces se dice que la emoción traiciona. Puede ser que una persona, y eso se ve, ustedes habrán visto casos de un anciano que le dicen, por ejemplo, a ver, señor, cuéntenos usted cómo fue el terremoto en Uruguay, en la aluvión. ¿Cómo fue? Empieza a contar, termina llorando. Eso es así. ¿No? ¿Por qué? Porque el sistema límbico suelta sus sustancias para que esa persona sea invadida por la emoción.
A ver, otra pregunta. ¿Qué parte de nuestro cerebro es la que se activa cuando uno siente miedo fuerte, sin causa aparente? Repito, ¿qué parte de nuestro cerebro es la que se activa cuando uno siente miedo intenso, sin causa aparente? Bueno, dices, tengo miedo, no sé a qué, pero mejor no sigo caminando. Me parece que por aquí está muy solitario, mejor no voy por otro sitio. ¿Quién te avisó? Hay un órgano que tiene un nombre parecido al órgano que tenemos aquí. Parecido, no es igual. Generalmente se confunden en personas. Lo tenemos aquí en esta imagen, lo podemos estudiar detenidamente. Los órganos que está bien relacionado con esto es la amígdala cerebral. Amígdala, no las amígdalas, no, amígdala. Ahí ustedes la pueden apreciar en el sistema límbico, donde dice cuerpo amigdalino, que viene justamente de la palabra amígdala. Ese cuerpo amigdalino es el que te genera una sensación sin que razones. Simplemente te genera esa sensación. Y ya luego tú puedes preguntar, ¿y por qué? No sé si saben ustedes, conocen lo que es la claustrofobia. ¿Alguien sabe o ha oído hablar de la claustrofobia? Creo que es el miedo a estar encerrado en un lugar. Así es. Muy bien. Y lo contrario, ¿cómo se llama lo contrario? Al que tiene miedo a estar en un lugar demasiado abierto. Algunos tienen miedo a quedarse encerrado, claustrofobia. Y al revés, cuando tienes miedo a quedarte al descubierto totalmente, eso es agorafobia. Existe una serie de fobias, es decir, de miedos que tienen relación justamente con lo que estoy mostrando aquí en el sistema límbico, el cuerpo amigdalino, que es el que te genera este temor. Pero ese temor que te genera este cuerpo amigdalino, o amígdala, no es racional. O sea, tú no lo dices, pero ¿por qué? ¿Qué será? Te puedes analizar y recién cuando aplicas tu razón dices, porque cuando yo era niño, un día me dejaron encerrado o me quedé encerrado en el ascensor y de ahí me ha quedado ese miedo. Entonces, cada vez que estés en un lugar cerrado, vas a querer escapar. No vas a soportar. Fobia significa mucho miedo. Entonces, por ahí viene la explicación. Muy bien. Eso de las fobias es una maravilla. Hay gente que le tiene fobia pues, a las arañas, a la noche, al día, a estar en medio de mucha gente, a quedarse solo. Una serie, incluso yo conozco una estudiante que le tiene fobia a las manchas oscuras, manchas así negras. Un día estábamos viendo Mapa de la Luna y cerró el libro. ¿Qué pasó, Lolo? Dice, yo no puedo ver este tipo de imágenes porque me genera mucho temor. ¿Se dan cuenta? Bueno, o sea, es como, no sé si saben ustedes, hay un grupo de personas que no soportan el color amarillo. ¿Alguien de ustedes sabe quiénes son? Personas que no aguantan el color amarillo. Generalmente son las personas autistas. En los autistas se ha identificado que estas personas que padecen autismo, que es un síndrome donde la persona prefiere estar sola, vive como aislada, excesivamente ordenada, no soporta el color amarillo, tampoco soporta los ruidos, eso también. Igualito como si fuese un animalito, un perrito se mete debajo de la cama.
horrible. Entonces, miren cómo es de complejo el ser humano. Bueno, vamos a otra pregunta. Si el área donde esté el lenguaje se daña, la persona puede seguir hablando, aunque diga tonterías, pues ya no habla, se queda con el área Puedo hablar, donde... sí puedo hablar, Miss. pero de una forma en la que no se entiende. Sí, efectivamente, esa es la respuesta. O sea, sí puede producir lenguaje, pero ni él mismo va a comprender lo que dice. O sea, no solamente el resto, sino él mismo. No se va a dar cuenta de las cosas que dice. Es decir, no hay un control de su sistema semántico. Hay un síndrome que no sé si ustedes han oído que se llama la anomia. Anomia. Algunos ancianos sufren de esto. Yo tuve una vecina, ella falleció. Esta vecina ya tenía más de 70 años, 80 y tantos. Iba a la tienda, la mayoría compramos acá en mi zona. Llegaba y le decía al bodeguero, véndeme eso. ¿Cuál? Eso que está ahí. El bodeguero ya la conocía y le dice, la mantequilla, sí, véndeme eso. O sea, iba perdiendo poco a poco la capacidad de darle nombre a las cosas. O sea, podía ver el lapicero, pero ya se había olvidado de decir la palabra lapicero. O sea, esto, para escribir, sí, para escribir. ¿Cómo se llama? No sé. Anomia. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? Sí. Novia, nombre. Sí, nombre. Esa es otra dificultad que se produce cuando ya la persona está muy anciana o incluso puede desarrollar este mal tan terrible que es el Alzheimer, que no es otra cosa que la pérdida absoluta de la memoria. A ver, otra preguntita. ¿Qué harías si al estudiar psicología decides que muchas decisiones que creías que tú tomabas por tu cuenta, resulta que no las habías tomado por tu cuenta, sino que tu cerebro lo decidió? Repito, te pones a leer un poco más de psicología. No digo que sigas la carrera de psicólogo, no. Te pones a investigar un poco acerca de los sentimientos, la personalidad, todo ese tipo de detalles, y te das cuenta que muchas decisiones que tú creías que eran tomadas aplicando la razón, no eran aplicando la razón, sino eran decisiones biológicas, biológicas, sin pensar. Eso significa que tenemos o no tenemos libre albedrío. El libre albedrío es la libertad que tenemos para decidir, quiero hacer esto, quiero hacer lo. O ustedes piensan que esto ya está determinado, que no hay nada que hacer. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Hasta qué punto es importante la biología en las decisiones que toma el ser humano? Si ponemos a la biología y a la psicología, ¿qué tanto influye la biología en el ser humano y qué tanto influye la psicología? 50%, 50-50, más uno de ellos, a ver qué opinan. Es una opinión, no hay una respuesta aquí correcta. ¿Qué dicen ustedes? Yo opinaría que un 50-50, ¿no? Porque la biología es cómo funciona el cuerpo humano y la psicología es entender mejor las funciones, ¿no?
de la conducta humana. Eso es lo que pienso. Sí, claro. Sí, de eso se trata, ¿no? O sea, a nivel universitario, cuando ustedes estudian lo que más se valora, no es la respuesta correcta, 2 más 2, 4, 2 más 2, no, sino la crítica, la opinión que da la persona. No repetir lo que todos dicen y leer lo que todos leen. Si tú lees lo que todos leen, solo vas a hablar de lo que todos saben. Pero si tú lees algo distinto, ya te das a notar. Te das a notar, ¿no? Muy bien, alguien más, ¿cuánto de porcentaje le da de valor a la biología frente a la psicología? Somos más organismo que psique, o al revés, somos más psique que organismo. Pero es psicosomático, somos una unidad. Pero, ¿qué porcentaje le da usted? Ya escuchamos a su compañero, dice, yo le daría 50% a cada uno. Yo le daría un 40-60 porque la biología tal vez sea importante un poco para la psicología, pero no tanto para que sea 50-50, por así decirlo. O sea, ese 50, ese 40 le das a quién? A la biología. A la biología. Y sería 60 para la parte psicológica. ¿Ok? A ver, alguien más que quisiera opinar. Bien, dejamos ahí. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué un niño pequeño puede aprender idiomas con más facilidad que un anciano? A ver, ¿qué dicen de esa pregunta? ¿O no es cierto? Repito, ¿por qué un niño pequeño, ¿no? Dice, es un niñito, puede aprender chino, mandarín, alemán, francés, todo facilito, ¿no? En cambio, un adulto, ya una persona de 30, 40 años, se le hace duro, ¿no? Aprender un idioma. Y un anciano, La- ¿qué será? ¿Qué es lo que... por la, qué es lo- elasticidad, la Por la elasticidad del cerebro. plasticidad cerebral. Claro, sí, efectivamente, por la plasticidad cerebral, porque justamente ahí, digamos, en el caso de un niño, como que tienes el barro, la arcilla, no está bien moldeable a su gusto. Y en el adulto eso ya está más sólido. Por un lado, conviene que esté sólido, está más estable, pero por otro lado, puede ponerse rígido. Y al estar rígido, pues, no está fácil aprender cosas nuevas. Sí puede aprender, pero le cuesta mucho más. Entonces, eso es así, ¿no? La plasticidad cerebral. ¿Alguien de ustedes sabe qué cosa es la poda neuronal? ¿Conoce la palabra podar? Dice, hay que podar esa planta. ¿Qué sería o qué es poda neuronal? Estamos hablando de psicología, neuronas. Poda neuronal. ¿Qué puede ser? ¿A quién se le ocurre algo? A ver si puede inventar. Esa plantita hay que podarla. Ya, le vamos a una tijerita, ¿no? ¿Qué sería la poda neuronal? Hablando de psicología de las neuronas. A ver, ¿a quién se le viene a un poquito? Dice, Podar significa recortar o tratar de establecerlo a un nivel que todo esté igual. sí, La neurología podría ser a ver. Recuerden que estas son las preguntas que realmente llevan a la reflexión. No le voy a decir en qué año se descubrió, cómo se llama el autor, no, eso lo dejamos para otros. Aquí hacemos reflexionar. A ver. Entonces, ¿quién puede ser poda neuronal?
Ya una de sus compañeras ha dicho lo que es podar, ¿no? Toda la grama está grande, hay que podarlo, dice, para que esté parejito, ya, que esté bonito. ¿Y qué sería entonces la poda neuronal? Es cuando el cerebro elimina conexiones entre neuronas. Caliente, caliente. A ver, alguien más. Alguien más, a ver. Eliminación de aprendizaje neuronal. Por ahí. Bueno, a ver, sigan pensando. Es casi lo que dicen, pero no exactamente. Es algo más radical. No es tan suave, porque ustedes lo habían mencionado. Les voy a dar una pista para que más o menos acierten. Tiene que ver con los niños. Tiene que ver con los niños. Es que es cuando, por ejemplo, un niño aprende algo en su infancia, pero no lo repite o no lo lleva, lo hace durante un tiempo y el cerebro comienza a eliminar. Menos. Es Entonces, sí, ah, adelante. ¿no es este proceso que hacen los niños cuando son muy pequeñitos y sus neuronas se van formando y creando pasajes, pero como están muy unidas, eso les dificulta, entonces empiezan a cortarse, por así decirlo? Claro, sí. O sea, la poda neuronal es el propio cerebro que empieza a perder neuronas. Dice, esto ya no, pero aquí suficiente de acá sí está bien, aquí botamos un poco. Los niños pequeñitos pierden neuronas. Primero se llenan, se ponen una taza llena ahí de alimento, pero luego dicen, uff, ahora vamos a quedarnos solo con las neuronas que sean las mejores. ¿Recuerdan ustedes cuando hablaban de los espermatozoides que solo sobreviven los mejores y al final el mejor es el que expresa y fecunda? Igualito es en eso. La poda neuronal tiene que ver con la selección de neuronas que el propio cuerpo hace en la niñez, de tal manera que nos quedamos con nuestras mejores neuronas. Esas neuronitas que más o menos y no van a servir de mucho, pues son eliminadas. Y solo nos quedamos con los mejores. Es exactamente como una planta. Hágase la idea que las ramitas de una planta son las neuronas. Dice, esta ramita está media amarilla, huélala, sácala. Este de aquí está marrón, huélala. Quédate con la verdecita. Eso es. Entonces la poda neuronal sucede en la niñez. Y ya una vez que sucede esa poda, ya listo, perfecto. Nos quedamos con nuestros mejores. Entonces, miren, ese es otro hecho importante que sucede del procesamiento de nuestros neuronas. Una selección natural, ¿no? Y a eso se le llama una poda neuronal. Nosotros, de manera natural, ¿no? Biológica, y ya no hay vuelta que darle porque se da, ¿no? Y no están perdiendo, no están en peligro, por decir así, no en peligro para nada. Simplemente que por selección natural quedan. Miren, una preguntita más. ¿Qué sistema nervioso es el que se activa cuando estamos en peligro? A ver, por si acaso, no hay tantos datos que les podemos retroceder. Sí, podemos retroceder. Ahí está. El periférico. Claro, pero dentro del periférico, ¿qué sistema nervioso es el que se activa cuando estamos en peligro? El Simpático. auto. El vegetativo. Tienen ustedes dos.
el simpático y el parasimpático. El El simpático, simpático sería. claro, y el parasimpático también es al contrario, todo lo que sea reposo, tranquilidad. En el otro no, te pones alerta, ¿no? Entonces, ahí tú se te seca la boca, ¿no? Se aceleran los impulsos cardíacos. Ahí estamos viendo, ¿no? Aceleración de los impulsos cardíacos. Se estimula la liberación de glucosa por el hígado. O sea, como que toda la sangre, y eso nos hemos dado cuenta, como que toda la sangre se concentra en el vientre. ¿Se han dado cuenta? Como la sangre se va al vientre, a los órganos, pues al hígado, al páncreas, nos ponemos pálidos. Cuando estamos en una situación de peligro. Dice, mira, se ha puesto blanco, pálido. Claro, toda la sangre se fue a los órganos que están en la parte digestiva. Entonces ahí se empiezan a liberar ciertas sustancias como algunas hormonas para estar alertas de aquello que pueda significar dos cosas, o atacar o escapar. Son dos cosas básicas que tiene el ser humano cuando está frente al peligro. O atacas o huyes. No hay otro. Eso lo venimos haciendo desde hace millones de años. O sea, ya toda la vida nos ha salvado de muchos peligros. Si sientes que tú te puedes defender, pues ataca. Dice, no, sí, yo puedo ganar. Si cojo esta piedra o cojo esto, yo gano. Pero si dice, no, no, mucho loto, me gana. Entonces mejor corro, escapo. Son dos cosas. Y ahí está el sistema simpático y parasimpático. Muy bien. Y una pregunta que, para que piensen bastante. Fíjense un adolescente, como ustedes. Un adolescente que pierde su lóbulo frontal. Recuerden que tenemos el lóbulo occipital, temporal, parietal y frontal. Está ahí justamente en la frente. Si una adolescente, si de verdad de ustedes, 16, 17, 18 años, 19, por ejemplo, 20, ¿no? Un adolescente pierde en un accidente, por ejemplo, su lóbulo frontal. Primero, ¿podría sobrevivir? Solo la parte de acá que la pierde. ¿Puede Sí, sobrevivir o ¿ya? ¿Ok? ¿Y podría seguir actuando normal? ¿Qué cosa rara sucedería? A ver, piensen un poco. Estamos hablando de castrados. Aquí está. Podría sobrevivir, pero tendría problemas graves en la conducta, la personalidad y la toma de decisiones. Ahí está. ¿Y por qué? impulsos. No sabría controlar los impulsos. Claro. O sea, estamos hablando de que el lóbulo frontal, pues, aplica la razón, ¿no? Dice, no, no voy a hacer eso. ¿A quién se le ocurre? No voy a sacar la ropa en la calle, no te pases, falta el respeto, la moral, ¿no? Pero perdió el lóbulo frontal, como dirían, le llega. No le importa, pero sí conserva su vida. Esos casos también. Hay un caso muy conocido, no recuerdo el apellido de esta persona, que lo estudiaron los neurólogos, ¿no? Que por un accidente había atravesado a hacha, no sé qué, destrozado totalmente. Y la primera sorpresa fue que el tipo siguió vivo, o sea, no se fue normal. Pero la segunda cosa fue que esta persona ya no actuaba de manera normal, sino ya tenía ciertos comportamientos peligrosos. Por ejemplo, ¿cuáles? Con una mano se quería ahorcar y la otra mano lo sujetaba para que no se ahorcara.
O sea, ya había descoordinación. ¿Por qué había descoordinación? Porque le faltaba ese elemento, en este caso es el lóbulo, que es el que te dice ya, cuidado, primero esto, luego esto. No, 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 así no, es orden. Primero esto, luego esto. No, eso no se hace aquí en la calle. ¿Cómo se te ocurre? Entonces, todo ese tipo de control lo perdió. Pero estaba sanito su lóbulo temporal, o sea, te oía bien, te escuchaba, te respondía. Lóbulo occipital, perfecto. Mira, observa, te chequea muy bien. Parietal también. Se da cuenta dónde está. Qué día, sí, muy bien. Pero ya no es la misma cosa. Entonces, miren qué importante. Depende de dónde sucede el accidente, qué lóbulo. Si tiene un accidente a la cabeza. No sé si ustedes tal vez quisieran contar algo de eso de alguien que tuvo un accidente en la cabeza y si cambió su comportamiento. Había hace pocos años en Lima un joven peruano que subía a los micros y él contaba que había tenido un accidente en la cabeza. Se había caído en un carro, que había tenido un accidente y pedía limosna. Siempre mostraba unas fotos de cuando él era estudiante. Él decía, yo he sido estudiante acá en el Colegio Guadalupe, esa Nuestra Señora de Guadalupe, y en la Universidad Consular Argentina. Él había estudiado ahí y luego había sufrido ese accidente. Y mientras hablaba, había momentos porque había un corte. Tenía como un cortocircuito. Algo estaba fallando. Y él pedía limosna porque decía que en ningún trabajo lo aceptaba, porque era un peligro. Igual como el caso del peligro de las personas epilépticas. No sé si ustedes saben por qué una persona epiléptica no está autorizada ni a manejar vehículos ni a conducir alguna máquina. ¿Saben? ¿Han escuchado lo que es la epilepsia? Que Sí, tiene, yo tuve un amigo que era epiléptico y la mayoría de casos es porque el ataque le puede dar en cualquier momento, ¿no? Y pudiera, no sé, causar un accidente. sí, claro. Entonces es un peligro. No se permite que este tipo de personas, pues, por ejemplo, manejen un avión, ¿no? Imagínense, le puede coger ataque de epilepsia. Todo lo que es manejo de máquinas, ¿no? Sumamente peligroso. Entonces, esos son los casos que quería mencionar. Entonces, probablemente que este adolescente siga vivo, pero el lóbulo frontal regula esas funciones, ¿no? Activas de control, de metodología para hacer las cosas, de planificación, ¿no? Ya no planifica, hace las cosas, ¿no? Y por eso vemos mucha gente, ¿no? De mentes en la calle, ¿no? Que hace cosas que no deberían hacerlas en la calle. ¿Por qué? Porque tienen algún tipo de lesión cerebral. ¿Qué maravillas al cerebro realmente? No sé si alguien quisiera comentar algo. Voy a ir cerrando. No se olvide que tenemos una serie de clasificaciones. Las fobias, claustrofobia, temor a lo que es el encierro. Incluso, y cualquiera, ahí no se necesita tener lesión en el cerebro, por si acaso. Eso de la claustrofobia, agorafobia, aracnofobia, no es por lesión cerebral. Es una experiencia que puedes haber sufrido. Yo quedé alguna vez encerrado en un ascensor entre el tercer y cuarto piso. ¿Por qué? Porque hubo un apagón. Y de ahí empecé a sentir claustrofobia. Ya uno se somete a un tratamiento para superar, porque si no, ya nunca más volvería a un ascensor. Eso pasa por alguna experiencia que ha sufrido y que temor a las cucarachas, por ejemplo, a las arañas.
Yo recuerdo que una vez un psicólogo nos preguntó a los que estábamos estudiando, también, decía, ¿no se han dado cuenta ustedes que la cucaracha es más chiquita que ustedes? ¿Por qué le tienen tanto miedo? Pues es decir, ¿qué cosa hizo el psicólogo, el profesor en este caso? Nos hizo que entremos en razón. Aplicó la terapia racional. Hay varias terapias en psicología. Cognitiva, neocognitista, psicoanalítica, y esta era la racional. Porque dicen las chicas de cucaracha, la araña, el pericotis, huyen despavoridas. Pero no se han dado cuenta ustedes que son más grandes que la cucaracha. Nos hacía pensar. Pero es que esos miedos son irracionales. No necesitas razonar, para decir, chiquitito, yo lo puedo pisar. Pero si vuela, uy, no, la cucaracha. Y algún comentario ya para cerrar, tal vez alguna anécdota que se acuerden ustedes de todo lo que hemos comentado esta tarde. ¿Quieren pueden ir comentando algo de las imágenes que hemos visto? ¿Qué órgano es el que tiene bien desarrollado esas personitas que están en las esquinas de los semáforos con sus pelotitas ahí saltando con una soga y en la cabeza tienen un trupalito y nada se les cae? ¿Qué órgano es el que tiene bien desarrollado? ¿Han visto? ¿No? Semáforo, luz roja. ¿El hemisferio izquierdo? Ahí lo he puesto frente a ustedes. No sé si se ve en pantalla. ¿no? El cerebelo. El cerebelo. El cerebelo lo tienen bien desarrollado. Los que trabajan en los circos, los acróbatas, los malabaristas. Estos son jovencitos en la esquina de la calle. Luz roja y mismo aparecen ellos. Se suben a una soga, empiezan con la pelotita, ¿no? Las espadas, nada se les cae. Me disculpe, entonces las personas que, no recuerdo bien el nombre de esa enfermedad, pero hay algunas personas que caminan de una manera incorrecta, ellos habrían nacido con un problema en el cerebelo, porque algunos utilizan una correa así para poder caminar de una forma coordinada. Hay muchos orígenes, ¿no? Puede ser que tenga algún mal orgánico, fisiológico, puede ser también lo que dices, neurológico también, ¿sí? Puede ser en algunos casos eso, ¿no? El equilibrio. Entonces, si desean cultivar su cerebro, pues empiecen a practicar más y más, ¿no? Tratando de imitar, de repente ustedes mismos se han dado cuenta que son capaces de hacer eso. Ensáyense con un par de naranjas, ¿no? Así, para ver que el cerebro empieza a desarrollar. Ustedes mismos se sorprenden y dicen, mira, ya estoy con 2, ahora voy a hacerlo con 3. ¿Sí? Y hay muchas causas, ¿no?, que provocan este tipo de Mix, malestar. una consulta. Sí, Entonces, el alcohol significa a las personas que están borrachos, por así decirlo, les afecta el cerebelo porque a sí, veces están descoordinados sus sí, movimientos. claro. Claro que momentáneamente, ¿no?, mientras está surtiendo efecto el alcohol. Luego ya se disipa y No, regresan a su estado normal. Pero se les va quedando. Ustedes no sé si se han dado cuenta cuando la persona bebe constantemente alcohol, así no tome, ya tiene la cara de borracho. Ya usted lo ve y dice, está tomando, y él te dice, no, no ha estado tomando nada, pero ya se le queda el rostro, ¿no?, va cambiando. Y también su forma de caminar, ¿no?, va cambiando, ¿sí? Poco a poco eso va mis, haciendo. Sí, muy bien. pero el alcohol no desorientaba tu sentido de orientación, creo que que eso lo teníamos por el oído. ¿Eso va con el cerebro? ¿Va conectado al cerebro Bien, o algo así? también te afecta te ataca por varios lados. Sí, tienes razón también. Sí, te ataca por varios lados. O sea, es así. Y el efecto, pues, lo peor es lo que se llama la tolerancia al alcohol. Es decir, ya no necesitas hasta 2, 3, porque el cerebro, el organismo en general, se va volviendo más tolerante y necesita más.
efectivamente, es un conjunto de factores. Uno de ellos es lo que han preguntado, ¿no? Efectivamente, y otro el que mencionamos. Muy bien, gracias y hasta la próxima clase. Muy interesantes sus respuestas y espero que tomen en cuenta todo lo que hemos estudiado. Gracias, profe. Gracias, Miss. Gracias, Miss, cuídese. Gracias, nos cuídense.